Amigos, buenos días. Iniciamos la semana del 19 de junio, empezando a contar ya los últimos meses para dar la bienvenida al séptimo mes. Yo creo que pronto, sin darnos cuenta, estaremos hablando de fin de año y eso, que el año acaba de comenzar. Buenos días para Nelson, buenos días para Héctor, buenos días para Catherine, donde esté. Catherine tiene una semana de vacaciones, por lo que durante todos estos días ustedes verán a nuestro bateador designado, nuestro compañero permanente Héctor Marte, jefe de la redacción del periódico El Caribe. A ustedes gracias porque están con nosotros desde sus casas, tomando su café temprano, aunque con este calor yo no sé si habrá que cambiar el café, Nelson y Héctor, no sé qué vamos a hacer. Este es un fin de semana que se tornó muy político, en el que todos los partidos estaban en la calle, habían inauguraciones, habían promesas, habían mano a mano, caminando los callejones, los besos a la viejita y a los niños descalzos. Ya eso volvió de nuevo y se convirtió en la cotidianidad, y ya esto lo veremos durante todo el resto de este año y el siguiente hasta mayo 2024. El fin de semana estuvo matizado por temas de violencia, otros por temas de turismo y también por la persecución policial que se dio en Higüey contra una fiscal apellido Morla, que el Ministerio Público emitió en su respaldo una carta o un documento fustigando la actuación de los policías. Eso lo vamos nosotros a ver un poquito más adelante. Les vamos a mostrar el video completo, inclusive donde hubo una previa persecución, para que usted saque sus propias conclusiones. Sabemos que se han ordenado investigaciones de lado y lado, de la policía y del Ministerio Público. Veremos, amanecerá y veremos cuáles son los resultados de ambas cosas. El gobierno de Canadá ha pedido inmunidad para personal de su oficina en República Dominicana, instalar una especie de entrenamiento o campamento para militares haitianos para poder, digamos, empezar a desarrollar esta solicitud en común que Canadá ha ofrecido a Haití. Como ustedes saben, Jamaica había sido el centro de la conversación reciente. Una banda quemó la plaza donde se encontraba la embajada o el consulado de Jamaica en Haití y Jamaica se ha retirado. Ahora Canadá pide poner una oficina coordinadora de la cooperación con la policía haitiana en República Dominicana y pide que se le conceda inmunidad al personal extranjero que trabaja en la misma, señalando que estos serían de diversas nacionalidades. Este será un tema a debatir durante toda la semana. República Dominicana ha gritado a los cuatro vientos a nivel internacional que se necesita apoyo para Haití, pero vamos a ver cuáles van a ser los caminos de cooperación que puede dar la República Dominicana sin quedarse fuera, pero manteniendo o haciendo todo lo posible por mantener sus canales de soberanía. Nelson, Héctor, este fin de semana hemos tenido una entrevista del ministro de Educación hablando de la vigilancia en las escuelas. Este tema pareciera no parar. El ministro de Educación ha dicho que son mínimos los casos de violencia escolar, a pesar de que se han visto manos cortadas, caras abiertas, golpizas, niños muertos por violencia escolar, pero dice que apenas es el 1% de todo lo que sucede en las escuelas, que durante el año 2022 se dieron aproximadamente 20.500 casos y en lo que va del 2023, pues la tendencia es al mismo 1%. Tenemos una entrevista que hiciéramos para Reporte Especial que vamos a reproducir algunos minutos para ustedes. Esa es la portada del periódico El Caribe de hoy, que la vamos a ver en unos momentos, donde el ministro admite que se necesita mayor vigilancia para las escuelas, pero que se necesita la integración de los padres, los maestros, los tutores, la sociedad, hasta los vecinos, porque el tema de la violencia es un tema país, es un tema de la sociedad que se refleja en las escuelas. De todo esto ampliamos en el desarrollo de Despierta con CDN hoy. Buen día, Yulisa, Nelson, Catherine, cualquier parte del globo terráqueo que se encuentre. Lunes 19, como tú decías, hubo mucho proselitismo el fin de semana, pero eso no es nada para lo que falta. Este fin de semana había un actor menos, el expresidente Leonel Fernández, que está recluido por el momento porque ha sido contagiado de COVID. Parece que algunos dirigentes cercanos de Fuerza del Pueblo también, como Rafael Paz, por lo menos que lo haya dicho públicamente, sabemos de Rafael Paz, que también tiene COVID, parece que la está pasando bien, o sea, dentro del padecimiento de
del COVID, pero no ha habido problemas. El fin de semana vimos una imagen del expresidente Fernández que presentó su hijo Omar Fernández en una videollamada, entonces le hizo una foto y la presentó en sus redes para que se viera que el expresidente está bien, descansando en su casa. Falta hoy, a partir de hoy, falta exactamente 11 meses para las elecciones presidenciales y congresuales. Para las municipales faltan 8 meses menos un día, porque las votaciones para las elecciones municipales serán el 18 de febrero del 2024 y las presidenciales y congresuales serán el 19 de mayo del 2024. Por cierto, hay una audiencia pública hoy de la Junta Central Electoral, está convocando a todos los partidos políticos reconocidos, se mandó la convocatoria a los medios de comunicación, no se ha especificado el tema, pero a estas alturas todos los temas son importantes. Además, es muy positivo que la Junta tenga esa interacción con los partidos, sobre todo a partir de ahora, que vienen unos temas claves dentro del proceso organizativo para que no ocurra como pasó recientemente con aquella conflictiva resolución, que después se demostró que no era tal la resolución que tiene que ver con las reservas. O sea que es positivo que la Junta, a la medida de lo posible, tenga esas interacciones periódicas con los partidos políticos. Nelson. Buenos días, televidentes. Dos internacionales, reapareció el Papa ayer en la misa del Ángel. Ustedes saben que estaba dado de baja, tenía un par de semanas, una nueva operación. Él agradeció de corazón a los fieles que se preocuparon por su salud. Ahí está Francisco, que había pedido ya, insinuado que si aparecía alguien más que quiera hacerse cargo del puesto, él declinaría, que no tendría problema, pero se le vio buen semblante al Papa, de muy buen ánimo. Lo otro de fuera es que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, cayó por China ayer. Como decía el canciller de Estados Unidos, cayó por China. Tienen problemas los chinos y la gente de los Estados Unidos. Esta visita estaba programada para hace algo más de un mes, pero con el asunto del globo aquel, ustedes recuerdan que Estados Unidos suspendió la visita y que por el globo espía, pero ahí están ellos en una mesa larguísima, uno aquí, el otro allá. Pero dijo el canciller chino, Qin Yang, que este es el momento, el punto más bajo en las relaciones de Estados Unidos y China desde su establecimiento, desde que se establecieron esas relaciones. Y es verdad, si uno ve, las dos principales potencias del mundo están cada una tirando por su lado, y dice el canciller chino que eso no responde a los intereses fundamentales de los dos pueblos ni a las expectativas comunes de la comunidad internacional. Es verdad en cierta medida, porque ahora se está hablando de armas nucleares como si fuera un juego de Nintendo. Como uno jugaba con los muchachos, tómame esta pajita para que tú veas, y dicen, dile para que tú veas. Putin el fin de semana estuvo lo que ellos llaman el foro de San Petersburgo y hizo broma con eso, como que no podrán con él porque el arsenal de él es demasiado, y que ha mandado unas cabezas nucleares a Bielorrusia ahí para que esté más cerca de Europa, por si acaso. Pero bien, vamos a ver qué sale de bueno de la presencia de Blinken en China. Y a propósito, Yulisa, de la policía escolar, yo leí y vi tu programa, y es la nota principal del Caribe de la fecha. El ministro tiene razón cuando habla de la familia, de que los padres colaboren, y minimiza lo que está ocurriendo. La violencia en las escuelas es su rol, es su papel. Pero cuando nos vamos a los números, nos damos cuenta que sí, hay que hacer algo. Dice el ministro Ángel Hernández que hay nombradas 12.919 personas con el cargo de policía escolar y auxiliar de la policía escolar. Pero oigan el dato. Dice él que de esos 12.900, solo 1.400 son policías.
Hermano, 850 tienen el rango de policía y otros 500 de los 1.400 son auxiliares de policía, gente jóvenes que lo integran para que ayude. 11.500 entonces de los 12.900 policías o supuestos policías, dice el ministro que son porteros o serenos. Es decir, que eso de policía escolar es un decir nada más, un decir. Hay que reforzar la policía escolar y claro, reforzar todos estos otros aspectos que hay ahí. Pero ojo con lo que dice el ministro de la sazonada policía escolar, porque eso una vez se dijo, hay policía escolar, y que tantos vehículos y tantas cosas. Y eso él habla del personal nada más, después hay que ver los instrumentos que le dan. Salario entre 500 y 90.000 pesos. 500 me imagino que ganan los serenos. Pero ni modo. Buenos días de nuevo, lunes 19 de junio. Vámonos a las portadas. Susan Castaños está lista para contarnos qué es noticia. Para contarnos qué es noticia a través de CDN y el Caribe. Este es un programa en vivo, señores. Recuerden esto. Ya dentro de unos minutos vamos nosotros a ampliar algunas cosas. Te decía Nelson antes de Susan, y que no se nos vaya a pasar, que este fue un fin de semana de mucho turismo. No se presentaron cifras de romper récord, pero sí se llevó la campaña de turismo en cada rincón a Moca, en la provincia Espaillat. Y yo creo que pareciera que estamos haciendo una campaña de turismo interno, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho eso, que exhibir, presentar nuestro país, que no solo es sol y playa, que hay muchas cosas que ver. Así es, vamos a llevar también la exposición del periódico El Caribe, que lo tenía pendiente para iniciar con esto. Ojalá y tengamos imágenes por ahí. Las portadas de los 50 años del periódico El Caribe este fin de semana se ha llevado al Aeropuerto Internacional del Cibao. Nelson estuvo por allá como director del Caribe y estuvieron todos los ejecutivos de Grupo Multimedios haciendo esta rondalla nacional, y luego tú dices que se va a llevar al Centro León. Al Centro León, sí, se va a quedar en Santiago. El 5 de julio va al Centro León la exposición de portada. Una actividad muy bonita, muy amena. El viernes, inaugurando, abriendo esta exposición de 75 portadas emblemáticas, haciendo honor al 75 aniversario del Caribe, que fue el 14 de abril, pero hemos hecho una exposición itinerante y comenzamos por Santiago y comenzamos por el aeropuerto. Eso tiene su lógica, tiene sentido. Y allí compartíamos con directores de medios y con directores de carrera de periodismo de las universidades, que fueron los invitados principales de la actividad. Está instalada ahí en el área frontal del aeropuerto, ahí donde los viajeros salen y sus familiares lo buscan. Mucho movimiento en esa área, y exhortamos a los santiagueros que se den su vueltecita por allá, y muchas gracias por la cálida acogida. Era una visita de un par de horas, pero tuvimos que quedarnos a ir a algunos programas de televisión, como una figura, Yulisa. Toda, así mismo, créaselo. Toda una figura. Estuve con Fabián, ustedes y nosotros, estuvimos cherchando mucho. Un saludo a Emanuel Castillo, el director de la periódica Información, Anthony Marte, figura. Bueno, no voy a mencionar porque entonces se despiertan Tú sabes que podríamos hacer una edición especial para que toda la gente de la televisión vea toda la portada del periódico El Caribe y pasarlo como un pequeño documental, y que CDN lo transmita para que la gente pueda disfrutar en su casa. Los que no puedan ir al Grupo León, los que no fueron al Hotel Embajador a ver la exposición de los 50 del 75 del periódico y 25 de CDN, y que puedan disfrutarlo desde su casa. No, yo creo que sí. Habrá que inventarse algo, porque yo veo que este tipo de eventos llama mucho la atención. Mucha gente que le gusta enterarse por cómo fue reflejado tal o cual acontecimiento. Tiene mucha visita el módulo o cubo, donde está la primera portada, donde está el ajusticiamiento del tirano Trujillo. La gente lo disfruta porque el Caribe cubrió toda una etapa de la historia dominicana, y en ese momento el titular era: asesinan vilmente al jefe. O sea, no solo que
que no lo justiciaron, que era un día vilmente. Así está el asesinato de Kennedy, muchos pasajes de la Revolución de Abril y parte de lo que es la libertad de prensa y de expresión del pensamiento de la República Dominicana. Eso sí se refleja ahí gráficamente. Los tiempos de censura, los tiempos de persecución. Por eso yo decía en las palabras que pronuncié que el actual estado de la libertad de prensa y de expresión en la República Dominicana no es ni la sombra de aquel pasado, que felizmente ha sido sepultado, ha sido enterrado, aunque hay nuevas modalidades. Por ejemplo, ahora no existe aquella persecución de la tiranía, pero existe la autocensura, la gente que por sí propio dice, bueno, no lo voy a publicar así porque entonces voy a tener problemas, me van a perseguir, etcétera. Entonces la invitación a Santiago, hablando de problemas, déjame dar un salto de trapecista. Es que se me quedó que iba a hacer dos referencias en la parte de la política, de la sorpresa, que Iván Lorenzo no va a ser el candidato a senador del PLD por Elías Piña. Todo el mundo pensaba que era una línea. Va a ser Adriano Sánchez. Adriano Sánchez Rojas vuelve al bate. Yo traté de indagar de por qué no Iván, porque Iván ha sido la cara del PLD en este tiempo. Además, es un abogado muy polemista, muy pugnaz. Una piedra, como decía el Dan, una piedra en el zapato. Sí, una piedrecita en el zapato de la gente del PRM, del Faride. Pero el PLD decidió que no. ¿Y qué pasó? No, nadie me dice. Yo espero. Es una buena pregunta. Sí, esa. Yo espero la explicación por qué no. Alguien me dijo, bueno, es que si Iván es el senador, se iba a hacer un asunto de Estado, de derrotar al PLD en Elías Piña. Recuérdense que Iván llegó, fue tirando tiros que llegó porque querían arrebatarle. Pero ahí está Sánchez Roa. Bueno, acuérdate que duraron una semana contando esos votos. Lo contaron y movilización en la calle y forcejeo. Pero yo sé que con Sánchez Roa, mucha gente del PRM dirán en Elías Piña, bueno, era mejor que fuera Iván. No, porque Sánchez Roa es un político curtido, ha sido 3 veces senador. Es un fajador de la política. Me sorprendió eso. ¿Cómo me sorprendió? Dice Yanessi Espinal en un análisis hoy de los posibles candidatos a alcalde en los Alcarrizos que Junior Santos posiblemente sea el candidato a alcalde por el PRM. Eso yo no me atrevo a suscribirlo, pero lo dejo caer por aquí. Estoy hablando con Yanessi y Yanessi me dice, eso es lo que se dice, eso es lo que hay. No sé si esa candidatura favorezca mucho al PRM, porque Junior Santos no solamente que ha sido un alcalde histórico, sino que ha sido una figura icónica del PRD. Sí. Él ahora está disgustadito con Fiquito y un grupo con Miguel Vargas de que se van. Tú sabes que lo más interesante de esta campaña política es la precampaña, donde se determina cuáles son las candidaturas y las alianzas. Porque es el único lugar, o es el único tramo donde hay sorpresa. Después de ahí para allá no hay sorpresa ninguna. Sí, ese caso de los Alcarrizos es interesante porque Junior Santos, como usted dice, es un actor, el principal líder local, digamos, de los Alcarrizos, porque el historial está ahí, 3 elecciones ganadas, un municipio joven, un municipio que tiene 20 años, me parece, de existencia. Él ha sido alcalde 3 veces. Acaba de pasar por un proceso en el PRD en el que él aspiró a la presidencia del partido y él aceptó los resultados, no hubo pataleo de su parte. Él estaba apoyado por ese grupo disidente que encabeza Fiquito Vázquez y que siempre ha habido la percepción de que podrían en cualquier momento irse, pero parecía que ese ejercicio que hicieron democrático, interno, era una especie de señal de que podían cohabitar incluso este sector disidente del PRD, pero parece que sí que haya una intención. Ahora, no puede ser automático que él sea el candidato, que él se aparezca en el PRM y sea el candidato. Tiene que haber un proceso. Me parece que en el caso de la alcaldía de los Alcarrizos, como la mayoría de la alcaldía, va a ser decidida por encuesta. Escuché a Paliza decir que las reservas, como son solamente el 20%, las van a utilizar justamente para las alianzas, para los que vengan de fuera, o sea que... Bueno, hay una parte que sí, pero acuérdate que se aclaró que el tema de las reservas, el tema de las alianzas era todavía, abarcaba todavía más que ese 20%, porque con los aliados se puede hacer otro tipo de procedimiento, otro tipo de proceso. Se pueden elegir candidatos de alianza
por otros métodos, también por las encuestas y por la asamblea de delegados, que es el método que más estarán utilizando los partidos. Los partidos no quieren hacer primaria en esta ocasión. ¿Por qué es que le tienen miedo a la primaria? ¿Solamente el PRM va a hacer primaria? Hay una serie de razones. Las primarias, además de que son más costosas, crean también esa competencia interna. O sea, no estoy defendiendo ni justificando, sí, claro, sino diciendo por qué no quieren. Pero no son pero los ellos no partidos los que quieren. apuestan a la democracia. Sí. Y entonces. Sí, en este caso yo lo dije, en la mayoría de lugares el PRM va a ser primaria, son cerradas así con su padrón, con su gente, en otro va a ser encuesta. Se supone que son simultáneas, pero no. Tiene como 50 cargos No van a ser reservados. simultáneas porque nadie más va a ser. O sea, se supone que los partidos que elegían las primarias como método de elección la iban a hacer todos juntos. Claro, pero en pero este caso pensándolo solamente bien, así PRM. sale más barato, se gasta demasiado dinero. Por docenas son más y la baratas, Junta ¿no? se distrae mucho en eso de las primarias internas. Bueno, vámonos con las portadas finalmente. Ya Susan Castaños está lista para contarnos cuál es la noticia del día por el Caribe CDN, Susan. Los buenos días para ti, Yulisa, Héctor, Don Nelson y para toda nuestra audiencia de Despierta con CDN que arriba ya con nosotros a este lunes 19 de junio. Entremos en materia informativa de inmediato a través de la portada del periódico de Casa El Caribe y nuestro portal CDN Digital. Iniciamos hablando de informaciones internacionales de la relación de China y Estados Unidos, y es que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que las relaciones entre ambas potencias se encuentran en su punto más bajo desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas recientemente. En otro tema, el ministro de Educación pidió sea reforzada la policía escolar por casos de violencia que se han registrado en diversos planteles educativos. Ahora hablamos de nuestro periódico El Caribe, y es que abrió una exposición de portadas históricas con motivos al aniversario número 75. Esta celebración inició el pasado viernes en el aeropuerto del Cibao y en julio estará en el Centro León. Se trata de una selección de 75 portadas, escuchen bien, que recogen los hechos más relevantes publicados por el diario y permite apreciar los cambios que ha registrado en su diseño a través de los años. Cerramos portada con Francia, la cabeza de países que prestan dinero a la República Dominicana. Continuamos con informaciones del plano deportivo desplegados en la contraportada, y es que Morel, quien llegó a 13 jonrones, se fue para la calle en una jornada dominical en la que Machado y Rodríguez se destacaron y Félix Bautista logró su salvamento número 19 del año. Cerramos el periódico El Caribe para ahora continuar nuestro recorrido por nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esa de la procuradora Miriam Germán, quien dispuso investigar el incidente ocurrido en Higüey entre una fiscal y policías. También hablamos del balneario de Boca Chica, y es que según comerciantes ya está libre de sargazo. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal www.cdn.com.do, además de que adquiera la versión impresa del periódico El Caribe para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte. Retorno con ustedes. Feliz inicio de semana. Las predicciones del tiempo, el boletín de las 6 de la mañana de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, que es válido hasta el miércoles a las 6 de la mañana. Dice Meteorología que hoy no habrá cambios importantes en el país. Las condiciones se mantendrán sin modificaciones significativas como resultado de una disminución considerable en el contenido de humedad que mantiene limitado el desarrollo de nubes y los acumulados importantes de precipitaciones en gran parte de la geografía nacional. Por tal razón, favorece un ambiente de buen tiempo. Para mañana martes, el tiempo atmosférico de República Dominicana estará dominado por un sistema de alta presión que aportará bastante estabilidad y creará condiciones meteorológicas muy propicias para los deportes al aire libre. Sin embargo, desde horas matutinas de mañana martes se prevén algunos nublados ocasionales con chubascos aislados sobre el litoral costero caribeño y los sistemas montañosos, producto de la humedad arrastrada por el viento predominante del sureste. Ya lo saben. No habrá cambios importantes en el clima hoy y mañana debido a la disminución considerable del contenido de humedad. Incluso para mañana martes dice que hay condiciones propicias, que el terreno está preparado para deportes al aire libre. Eso sí,
Las temperaturas seguirán calurosas. La máxima para hoy estará entre 32 y 34 grados y la mínima entre 23 y 25 grados centígrados. Pero la sensación de calor será hasta 28 grados centígrados, eso es con la mínima, ya lo saben. 28 la sensación con la mínima y 34 con la máxima en el día de hoy lunes. Aquí está parte del tiempo de sustitución como cada lunes de Jean Suriel. Sabe que a Jean le damos el lunes libre, pues hombre trabajador de la mañana del lunes. Yo durante el fin de semana preguntaba, pero está más fresco, ¿verdad? Pero todo el mundo me decía, no, está igual, esto está igual o peor. Bueno, yo tenía la sensación de que había mejorado la cosa. Jean es un caso serio. La hija mía y el esposo iban para el sur. Y me dice, pregúntale a Jean, ¿qué clima tendremos? Y Jean tan solícito dice, puede ir confiada, aunque sí yo quiero. Es una referencia. Si yo cuando voy a viajar al este, yo le pongo su mensaje. Bueno, yo creo que Jean debe dar un servicio especial aparte. Jean va a tener que poner una oficina de consulta. Vamos a la pausa. Son las 7:36 de la mañana. Hablamos de la preocupación de los casos reincidentes de violencia registrados durante todos estos días en algunos lugares del país y específicamente en las escuelas. Los ciudadanos manifiestan que se sienten consternados por la violencia escolar y consideran necesario tomar medidas cuanto antes para convertir los planteles en lugares seguros. Nuestro compañero Samuel Guzmán ha trabajado el tema y lo amplía para ustedes. Los casos de estudiantes apuñalados, heridos con arma blanca o golpeados mortalmente obligan a pensar que algo anda mal en el entorno escolar. Vamos mal como sociedad. Por otro lado, usted sabe que solamente no es la escuela. Familia sana, sociedad sana. Los ciudadanos consultados coinciden en la necesidad de fortalecer la vigilancia en las escuelas. Y que pongan policía escolar, que eso también ayudaría mucho. Bueno, en las escuelas hay policías escolares, sería reforzarlos entonces. Exacto, reforzarlo, exactamente, así mismo. Llevar los policías escolares a los planteles y tener un poquito más de vigilancia. Algunos padres de estudiantes consideran que la clave contra la violencia está en la educación familiar, mientras otros apuntan a las autoridades educativas. Hay que ayudar a la educación en los hogares, los padres que eduquen bien a sus hijos. Para mí lo esencial son los valores que se han perdido en la familia y verdaderamente, por lo menos yo tengo esta niña, la estoy educando. Y esos valores yo se los he traspasado de lo que recibí de mis padres. Desde el propio ministerio, que deben tomar en sus manos esa responsabilidad que tanto está afectando a las instituciones escolares. Entre los casos más recientes de la inseguridad en las aulas se incluye el de un niño de 12 años de edad que murió supuestamente producto de una golpiza que le habrían propinado en una escuela de Santo Domingo Este. Samuel Guzmán, CDN. El tema de la violencia escolar es viejo. Uno tiene la impresión de que el hecho de que ahora uno vea los videos, o sea, de que haya acceso a videos, a imágenes, el tema de los smartphones, eso maximiza un poco las cosas, la sobredimensiona. Eso puede ser cierto, pero también hay que decir que antes las escenas, los incidentes de violencia escolar que uno veía son muy diferentes a lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo cosas escandalosas, con víctimas mortales y con saldos también, bueno, trágicos, aunque no tenga que ver con muerte, pero sí se nota mucho ese nivel, ese grado de violencia. O sea, hay un problema definitivamente y el ministro de Educación puede tener razón cuando habla de la poca incidencia. Cuando uno se va a las estadísticas puede ser que sea así, pero definitivamente hay un problema. Y lo de la policía escolar yo pienso que es un elemento bastante importante, pero es un elemento, pero no es todo. Se supone que esto implica una serie de acciones en las que tienen que actuar las autoridades, los maestros, la ADP como gremio, los padres, por encima de todo, como decía un señor de los consultados por Samuel Guzmán, bueno, una señora, la primera que habló, que decía,
familia sana, sociedad sana, o sea, un elemento básico, fundamental. Bien, realmente la policía escolar no es propiamente una policía, por lo que yo decía al principio, hay muchos porteros y serenos. Esa es la mayor cantidad, prácticamente más del 80%. Una cifra reveladora, porque decir de 12.000 a 800. Sí, 12.800 policías escolares, pero dice el ministro de Educación que realmente solo 850 son policías. No, que hay 1.400 que son policías, pero 850 propiamente policías. Los restantes 500 civiles. Son auxiliares de policía, gente que le entrena, que le enseña. Entonces, Ángel Hernández, él es muy locuaz y de fácil palabra. Dice que es un eufemismo llamarle a eso policía escolar. Eufemismo es una palabra suave, ¿verdad? Para cuando tú quieres decir algo fuerte. Él dice que realmente se le ha colocado el nombre de eso, pero que no es tal policía escolar. Yo creo que realmente eso es uno de los puntos, de los aspectos a reforzar. Y lo de la familia, el involucramiento de los padres a la actividad escolar. La ADP tuvo un evento el fin de semana, y la ADP tiene un observatorio con decenas, miles de profesores que hacen periódicamente un recuento de lo que está pasando en las aulas, y por eso ellos dicen que la principal culpable de esto que está ocurriendo ahora, no solo de la violencia, sino de lo que dijo el informe de un departamento de educación, de violaciones, de embarazo, de incesto, de violencia. Dice la ADP que la principal responsable es la cartera de educación. Tremendo tema, pero atención con esto de que la policía escolar es solo un nombrecito, pero que son porteros o serenos. Solamente hay 850 policías de los 12.900 que están asignados a esta tarea, Yulisa. Hay varias cositas sobre eso, sí, así mismo lo dijo el ministro de Educación. Creo que tenemos ahí sus palabras para compartirlas con la gente. ¿Qué pensó usted? ¿Cuál fue el primer pensamiento que le llegó a la cabeza? Bueno, cada vez que ocurre un evento de esa naturaleza, todo el mundo se siente consternado, ¿verdad? Porque son eventos que tronchan la vida de jóvenes que pueden tener un futuro muy brillante y un aporte grande a la sociedad, y sobre todo para la familia de cada uno de esos niños. Siempre es un evento traumático, pero en lo que sí hay que confiar es en que la sociedad debe madurar y debe tomar muy en cuenta esos eventos ocasionales para tomar las previsiones del lugar de cara al futuro. Lo que ocurrió son eventos que ya pasaron, pero ¿qué hacer de aquí en adelante? Es la cuestión. La violencia no es la única conducta que podemos ver en algunas escuelas, sino que también los jóvenes utilizan herramientas para practicarlas. En innumerables ocasiones hemos visto cuando requisan las mochilas de los estudiantes, cómo en su interior encuentran utilerías que no son precisamente para las clases. Ahí surge la pregunta obligatoria: ¿qué ha pasado con la policía escolar? La Policía Escolar es un departamento creado en 1999 con la misión específica. Bueno, lamentable ese trabajo de reporte especial, ustedes lo ven esta noche con todos los casos. Hicimos una recopilación de los casos que componen este 1% que dice el Ministerio de Educación, porque el universo de educativo o de estudiantes del sector público es de 2 millones y tantos, y solamente dice el ministro que hay 20.000 casos de violencia escolar, y que salen a la luz pública los que son un poco más dramáticos, porque hasta palabras textuales de él, hasta un jalón de moños, según sus palabras, está tipificado y registrado como violencia escolar. Él dice que no es la mayoría, que no estamos ante un caso de alarma, pero
como ahora hay más accesibilidad a que estas cosas queden grabadas, pues eso sucede. Y que esto ha existido siempre. Yo creo que en la actualidad como que la cosa está un poco más subida de tono. Cortar una mano, matar a un estudiante a golpes, arrancarle el cabello, el cuero cabelludo a un estudiante. Yo creo que esas son cosas que hay que prestarle mucha atención. Él decía que hay un equipo de psicólogos especialistas que están dándole seguimiento a estos casos y qué bueno que así sea. Mete ahí el caso de la joven Esmeralda de Higüey. Entonces yo creo que hay que hacer una pausa y sentarse a discutir los entes del sistema educativo. Ahí estoy oyendo de quitar los celulares a la entrada a los planteles, pero eso riñe con todo lo que se venía pregonando de la tecnología en las escuelas, de utilizar los recursos tecnológicos. Y un muchacho que va con un puñal, ¿tú crees que el portero le quita el celular? Es que hacen competencia de puñales, Nelson. ¿Tú no viste en la requisa que hizo la policía, el joven que le dio puñalada a 5 compañeros, cuántos puñales habían? Es que ya ellos no van armados con nada que no sea una cosa punzocortante. Yo creo que hay que intervenir las escuelas. Una cosa es que se vean o que se registren las agresiones y otra es que los estudiantes estén armados, preparados para cualquier agresión. Sí, yo no coincido con el ministro, creo que minimiza. Un jalón de moño que ahora con las redes, que eso se potencia y cree que se está acabando el mundo. No, ministro, yo creo que hay serios, graves problemas en la escuela y remítase a su propio informe del Departamento de Psicología. Grave, miles de estudiantes embarazadas, los insectos, bueno, remítate a ese informe. Mire, ministro, no son casos aislados ni jaraduras de moño amplificados por las redes. Es una situación crítica del sistema educativo dominicano. Hay que pasarle un balance a eso. Bueno, a propósito de violencia, vamos al caso de David de los Santos, que mañana, martes, las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictarán sentencia a los acusados de quitarle la vida a este joven, quien falleció después de recibir una golpiza mientras estaba bajo custodia en un cuartel de la policía en 2022. Deison Ovalles nos tiene la historia. El Ministerio Público solicitó a las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional la imposición de una condena de 30 años de prisión contra 4 miembros de la policía y 3 civiles a los que acusa de provocar la muerte de David de los Santos a causa de la salvaje golpiza que recibió en el destacamento del ensanche Naco tras su apresamiento en la Plaza Ágora Mall. La solicitud de condena de 30 años de prisión es en contra de los imputados Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Giancarlos Martínez Peña, así como el capitán Domingo Alberto Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso de Sena Hernández y raso Sari Manuel González García. Los familiares de la víctima manifestaron que mantienen la esperanza de que el martes se haga justicia. El dolor de una madre cuando pierde un hijo y de la forma de cómo lo perdió. Como me mataron a mi hijo así de esa forma tan brutal como lo hicieron, eso no se le hace ni siquiera a un perro. Agradecido del ministerio por los 30 que le está pidiendo a la jueza de que le aplique el peso de la ley a todo. Uno no ha vivido en paz después de eso. De verdad que ese caso fue muy horrendo y ustedes lo saben, el mundo lo sabe. No hay que decir más. Mientras que los implicados en el caso manifestaron su inocencia ante el tribunal. David de los Santos estaba parado frente a Sara. Nosotros llegamos y hablamos con él para que nos acompañe a la oficina de seguridad. Él bajó normal, sin nosotros ponerle la mano ni nada. Bajamos a la oficina de seguridad y esperamos que llegue la policía y se lo entregamos bueno y salvo. Cuando David llegó, magistrada, a David lo traían como traen esos animales, usted sabe, tumbando todo por ahí, boom, tumbando, no va a entrar. Y se le embaló, cuando se le embaló, van atrás de él, un hombre que era muy grande, muy fuerte, lo traen con la esposa hacia atrás. Y cuando yo salí del destacamento, al muchacho David de los Santos, él todavía estaba vivo. Para los miembros de seguridad de la plaza comercial de Ágora Mall, Ambiorix Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yuvaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó al tribunal una pena menor de 2 años de prisión por haber incurrido en el arresto ilegal del joven David de los Santos.
Deison Ovalles, CDN. Bien, qué bueno que mañana ya se va a dictar sentencia. Es el caso, David Los Santos, del destacamento de Naco. Ustedes recuerdan, se sazonó mucho a los principales acusados 30 años, hay otras penas menores. Tengo entendido que a los vigilantes de la plaza de Ágora tienen condena mínima de 5 o 2 años, pero están en el expediente. Están incluidos. Y creo que sí. Hay una demanda civil contra la plaza también. Creo que por 20 millones de pesos, bueno, algo por ahí. Tiene que haber un resarcimiento para esa familia. Y es bueno, ojalá que mañana la gente se entere de una medida ejemplar de la justicia dominicana, repartiendo la carga de manera equitativa, porque se ve que hay diferentes niveles de responsabilidad. Y cuando digo que es bueno que no se olviden este tipo de casos, también quiero referirme al de un niño de 10 años que fue asesinado en la Cambronal de Santiago. ¿Ustedes recuerdan ese caso? Un caso muy sonado. Muy sonado es ese caso. Y la medida de coerción contra los implicados fue aplazada para este miércoles. Pero vaya sorpresa que ahora, con la recientísima operación Falcón del Ministerio Público y varios departamentos, se pudo determinar que algunos de los implicados en el homicidio de este niño forman parte de los tentáculos de la estructura criminal alrededor de esta operación Halcón 4. Así que son delincuentes consumados, claro, contumaces. Recuerden que el niño murió en una balacera que se armó supuestamente peleando por el control de un punto de drogas. Uno se pregunta qué hace un niño de 10 años en el medio de una balacera por un punto de droga, pero la respuesta es muy sencilla. Aquí hay un punto de droga donde menos usted se lo imagina. Al lado de su casa, tal vez usted no lo sabe. No importa si usted vive en una torre, probablemente en un apartamento de eso hay un punto de drogas. Pero para clientes distintos. En los barrios eso está al lado de un colmado o en el colmado, en la casa de una viejita que usted cree que nos rompe un plato, o en la casa de 3 que usted sabe que tienen la cara de delincuente, sean o no lo sean. Pero ahí hay un punto de droga donde menos usted se lo imagina. Hemos tenido casos que hemos presentado aquí en CDN donde el punto de droga está debajo, encima del colmado o encima de la fiscalía o al lado del destacamento. Y esas son las cosas que usted dice, bueno, pero no lo sabían, al lado del destacamento. No sabemos nosotros decirles si no lo sabían. Al lado de la fiscalía, al lado de la fiscalía. Esto quiere decir que no hay un lugar para sorprenderse de que haya un punto de droga, porque esto es algo que de manera criminal se ha normalizado en nuestro país. Este niño estaba, Nelson, Héctor, pululando alrededor del punto de drogas y el niño fue impactado por varios disparos que dieron los presuntos delincuentes. Pues tal como tú dices, según han dicho las autoridades, resulta que estas mismas personas imputadas por el asesinato de ese niño se sacaron la lotería y están imputadas también o están vinculadas al caso de Halcón 4, que fue ese allanamiento multitudinario que hubo esta semana pasada en Santiago de los Caballeros. Así es que, como dicen en la película filosófica, todo está conectado. Mire, vamos al caso de la fiscal el caso del fin de semana. Yo creo que podríamos comenzar con el video, Yulisa. Lo que pasa es que ese video de la policía tiene una parte anterior, parece, que no se conoce. El de la persecución. No, y que cuando la detuvieron en un semáforo, ella dijo su versión, que ella se identificó, que ella dijo que era fiscal, que venía del caso. La policía no lo niega, la que policía el vehículo le dice... tiene placa, porque esa parte no se ve en el video. Pero vamos a ver la parte de la persecución y del forcejeo y el incidente en el cuartel policial. Vamos a pasar eso y lo comentaremos en breve. De acuerdo con un informe del Ministerio Público en Higüey el pasado jueves sobre las 11 de la noche, Carol Darixel Morla se trasladaba en un carro Hyundai sin placa visible que le había sido asignado. Anda sin placa y uno la para y ella dice que por qué la paran. Un reporte indica que en el momento en que se encontraba esperando la luz verde de un semáforo frente a la Basílica de Higüey camino a su casa, una patrulla le hizo cambios de luces para que parqueara el vehículo. Un Sonata gris sin placa. La fiscalizadora denunció que tras obedecer la orden fue encañonada por los policías, por lo que procedió a identificarse como miembro del Ministerio Público, sin lograr que los agentes dejaran lo que ella define como una actitud agresiva e intimidante.
que eso da elementos sospechosos por cualquier lado. Dijo que ante esa situación se montó de nuevo en el vehículo y se dirigió al cuartel policial, mientras los agentes de la policía iban detrás de ella. Señorita, mueve el vehículo, tenga la gentileza de ahí. Préstame la llave, venga. Yo no le voy a prestar ninguna Ay, pues mueve el vehículo de ahí. Ya en el cuartel el caos aumentó, dado que tanto la fiscal como los agentes defendían sus posiciones en el incidente. Tras momentos de tensión, la fiscal Carol Morla decidió penetrar hasta el interior del cuartel, donde la situación se volvió más tensa. No, pero usted está loca. Usted está loca. Sométela, esposa. Esposa del banco ahí. Pero venga. Esposa del banco, coño. Esposa. Mierda, tú eres loca, te puedo Usted meter. está loca. Mira, mira. Cálmate, mira. Usted está loco. Esposa. Esposa. Pero ve acá. Quítale la llave ahora para mover el carro del medio. Luego de ser esposada, se presentó al cuartel la magistrada Mercedes Santana, a la que informaron que había sido arrestada. Ahora habrá que esperar la investigación ordenada por la procuradora Miriam Germán para establecer responsabilidades en el incidente que se ha hecho viral en las redes sociales. Humberto Adames, CDN. Bien, la procuradora Miriam Germán dispuso una investigación. TEN, el director de la policía, dispuso también la investigación de su lado. Eso se va a ir diluyendo y la versión final de la consecuencia me imagino que se va a morigerar un poco porque son dos entes, dos instituciones fundamentales y no van a entrar en una acusación, en un dime y un direte. Por eso me sorprendió el comunicado inicial del Ministerio Público de Higüey acusando a la policía de atropello, de cosas. Yo no voy a adelantar conclusiones porque hay dos versiones del caso, dos versiones, algunas contradictorias. Aunque tiene mucho peso el video de la policía, porque se ve a una representante del Ministerio Público muy prepotente, muy desafiante, muy arrogante y renuente a explicar y a cooperar. Ella podía tomar la ofensiva, se supone que tiene el mayor nivel de conocimiento y de educación, pero se llegó a mayores. Ya ustedes vieron que la magistrada Mercedes Santana, parece que la jefa de ahí, la fue a buscar. Era lo que ella llamaba, y que magistrada, mire. A esa era que ella llamaba. Eso es la versión a ese nivel de usted no sabe quién soy yo. Exactamente. Magistrada, mire, me quieren apresar. Y eso de vehículos sin placa, ahí están teorizando que eso no implica prisión, que bueno, no voy a adelantar ahora. Hay una parte mala, y esto es lo que quiero decir, y es la difusión de esos videos. Yo creo que se está incurriendo no solamente en la policía, lo hace la DNCD, lo hacen los medios de comunicación, una violación grosera de la intimidad y el honor de la persona. El Caribe está trabajando ese tema. A propósito de los dos agentes policiales, de los linces de San Francisco, que supuestamente se querían llevar $1 millón de pesos de la operación Falcón y se puso la foto de ella. Estos dos están, eso no se puede, eso tiene implicaciones bastante graves. El Caribe estuvo hablando con el defensor del pueblo, con los derechos humanos, con participación ciudadana. Incluso Mercedes, de la Comisión de Derechos Humanos, dice que él tiene una instancia que va a ir al Tribunal Constitucional porque se está abusando de eso. Incluso está pendiente el caso de la esposa, la viuda de Reinaldo Pared, Ingrid Mendoza, que ella se querelló y le ha exigido al director de la policía, Eduardo Alberto Ten, que tiene que haber castigo para los que distribuyeron la foto del cadáver de su esposo. Bueno, que se dijo que fueron policías o del 911. Pero no ha aparecido un responsable, entonces eso no se puede. La policía no puede estar grabando y subiendo a las redes. La primera versión que dio la policía fue eso. La policía subiendo a las redes su versión. Eso no puede ser. Y está ocurriendo con cadáveres, con niños. No se puede. Entonces, una parte muy mala que yo recrimino es que la policía o esos policías difundieran ese video. Así es. Pero bueno, hay una parte del video que me imagino que quienes lo difundían tenían que ver con el Ministerio Público. Tenían el ánimo de defenderla a ella porque presentan solamente esa parte en la que ella está... Creo que eso fue lo que detonó que la policía permitiera que se conociera el otro video. Porque sí, me parece que se vio primero esa versión corta en la que se ve el forcejeo
y lo que uno ve ahí en ese momento es un abuso. Eso es, si tú no tienes el contexto y no has visto lo anterior, entonces va a llegar a la conclusión de que se está abusando de una muchacha que además es fiscal, que no es fiscal, es fiscalizadora, pero pertenece al Ministerio Público. Entonces el que veía esa parte de 2 minutos o menos del video, entonces se iba a llevar una conclusión errada. O sea, pienso que sí es positivo en este caso que exista un video, porque si no hay video, cada cual iba a dar su versión y es la palabra de uno contra el otro. Sin embargo, aquí la gente puede sacar sus propias conclusiones, claro, viéndolo todo. El video dura como 8 minutos. Ahí hay un tema de flagrancia. Mucha gente ha dicho, bueno, pero no tenían que apresarla. A un ciudadano normal, si lo agarran flagrante andando con un vehículo, con un Sonata, ojo, aquí hay carros que tienen perfil sospechoso, que son los Honda Civic, los Sonata y los Kia K5. Todo el mundo sabe eso. Yo creo que hasta la hija chiquita mía sabe que no puede andar en un Sonata. O que si anda en un Sonata y no le pone placa, desde que vea la luz de la patrulla de la policía tiene que pararse. Resulta que la ciudadana la fiscal no se paraba. La policía tuvo que hacer que se parara a la derecha. Cuando se para, sí es cierto que ella se identifica, pero ¿cuántos empleados de cierto nivel? Aquí hemos agarrado hasta diputados, señor, en flagrancia, arrastrando haitianos con una ambulancia llena de personas indocumentadas, violando la ley, y lo que esta ciudadana estaba haciendo era una violación a la ley, independientemente de que se identificaran. Tengo compañeros, amigos, hasta del mismo Ministerio Público que me han escrito por WhatsApp. Sí, pero ella era una funcionaria y ella se identificó. El diputado que andaba con los haitianos en la ambulancia se identificó como diputado también. El cónsul que tenía el carro lleno de haitianos, que venía volándose los puntos de chequeo de la zona oeste del país, también tenía su carnet y se identificó con los militares. Y si no es porque los revisan, no se dan cuenta de nada, que ella se identificara como fiscal, si estaba siendo atrapada en una flagrancia, no tiene nada que ver con el cargo que ostentaba. A mí me parece que la posición de la fiscal, que el manejo de la fiscal fue incorrecto, porque si ella hubiese movido el carro de donde lo puso frente a la entrada del destacamento, ellos con un vehículo atrás, con presos, con detenidos que tenían que entrar al destacamento y no podían, de ella haber movido el vehículo no pasaba nada, porque todo esto se da porque la magistrada, luego de que ellos la identifican, la llevan al destacamento y le dicen, bueno, está bien, es magistrada, le dicen, mueva el carro, por favor, quita el vehículo de ahí. Ella podía irse, pero no se va, decide polemizar con los policías. En vez de tomar su vehículo, moverlo de ahí y marcharse, ella decide decir que no, y voy a llamar a la magistrada y voy a llamar a la superiora, metiendo un cuco, porque aquí sabemos mucho de eso. Tú no sabes quién soy yo soy hijo de fulano, yo soy primo, tío, sobrino de fulanito, y el que va a tener problemas eres tú. Esa es una cultura que aquí hay que cambiarla. Si usted está mal y es atrapado de manera flagrante, violando una ley, haciendo o teniendo un comportamiento incorrecto, la actitud no es, usted no sabe quién soy yo, ni voy a llamar a fulana para que te dé una pela. La actitud es hacer lo correcto. Y ahí pueden decir lo que digan de la policía. Yo creo que la fiscal estuvo mal. No debe andar en un vehículo, en un Sonata sin placa. Imagínese usted, querido televidente, no importa quién usted sea, usted es un empresario, un comerciante, usted es un hijo de una persona famosa, salga usted un Sonata sin placa y que lo pare la policía y dígame usted qué va a pasar. Entonces la ley debe ser igual para todos. Y si ella tiene un vehículo asignado de la Fiscalía, ¿por qué no tiene un documento donde diga que ese vehículo es asignado por la Fiscalía? Probablemente incautado, ¿verdad? Claro que sí, que son vehículos incautados. Además, ¿dónde dice que los fiscales tienen que usar los vehículos incautados? ¿Dónde dice que porque usted sea fiscal usted puede andar con un vehículo sin placa? Eso no lo dice en ninguna parte. Y si la policía podía tener la concesión, sí es cierto que podía tenerla, como puede tenerla con cualquier ciudadano, pero quizás cuando las cosas empezaron a desarrollarse de forma incorrecta, se fueron a lo incorrecto todos. No había manera de ponerle unas esposas. Yo creo que era innecesario ponerle unas esposas. Dicen que me han mandado algunos comentarios que no había que esposarla porque ella no estaba cometiendo delitos. Fue atrapada de manera flagrante. Eso ya constituye una irregularidad. Y volvemos a poner la comparación, Nelson, Héctor. ¿Cuál es la diferencia entre una fiscal y un ciudadano común? Ninguna, señores. Cuando usted es agarrado de manera flagrante, no hay ninguna diferencia entre usted y cualquier otro ciudadano. Andar con un vehículo sin placa
es una violación a la ley 6317. Sí, mira. Eso lo sabe todo el mundo. Hay gente que está minimizando juristas y cosas, ¿no? Porque un vehículo sin placa lo que implica es una multa, no implica la incautación del vehículo. Además, los policías no pueden poner multa ni incautar vehículos. Es una función de la DGC. Pero ellos no le incautaron el vehículo. Y que si yo o sea, yo creo que no se debe relativizar tanto el asunto. La conclusión de esto debe ser, y es mi sano consejo, que doña Miriam llame a TEN, y vamos a un comunicado conjunto, claro, deplorando, etcétera, etcétera. Ambas cosas. Sí, deplorando parte y parte cualquier medida disciplinaria que se haga de forma administrativa. Entonces así la imagen de la policía, la imagen del Ministerio Público, porque yo creo que la imagen del Ministerio Público con fiscales tan feroces como ese, queda más deteriorada, claro, que la imagen del policía, porque recuerda que el policía lo que da la galleta, la pecosá, y te arrastra por el suelo. Me dice un amigo que conoce de eso, tanto como los juristas que están hablando, que en Estados Unidos, él puso ejemplo de Estados Unidos, la tiran en el suelo, le ponen un pie en el pescuezo. Y si no se tira al suelo, le dan un tiro. Sí, la esposan en la espalda y se la llevan. Oye, y hasta le dan un tiro. Tan brava, si no se tira al piso, le dan un tiro. Y le dan un tiro, y usted sabe qué hacen allá. Suspendido administrativamente por 24 días. Y a los 24 días se dice que estaba cumpliendo con su deber y ese policía vuelve a la labor normal. Entonces, vamos a civilizarnos un poco y hacer las cosas. Por eso un comunicado conjunto, Procuraduría, Policía, porque está la imagen de dos instituciones fundamentales de esta sociedad. De la policía lo único que yo voy a criticar es la técnica de arresto. Señores, está bien, estamos formando una nueva generación de policías, pero a lo que tenemos es que darle técnica de arresto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Tú crees que tiene que coger 3 personas para someter a una sola persona? Digo, la fiscal es movida, tiene energía. Tiene energía. Está en salud. Porque mira, esa morena policía es molleta, como uno le llama, y le hizo resistencia. Pero ¿tú crees que es necesario enredar a una persona como un andullo entre 3? Yo creo que eso es innecesario. A mí me parece que eso es innecesario. Yo creo que las técnicas de arresto por parte de la policía tienen que trabajarse con un poco más de ahínco. Olvide quién usted sea. Olvídese quién usted sea. A mí me para un amén en la calle y yo me detengo. Porque el primero que tiene que poner el ejemplo es uno. Deme su licencia, tenga la licencia. Usted se pasó, nunca me he pasado. Yo discuto mi derecho. Pero si usted sabe que lo hizo mal, tenga por lo menos un poco más de humildad. La Policía Nacional, a propósito de lo que tú dices, Nelson y Héctor, el señor TEN ha ordenado también a Control Interno a que se realice una investigación en torno a este incidente entre esta representante del Ministerio Público y los agentes del orden. A propósito también del comunicado que ha emitido el Ministerio Público de Higüey, que a mí me parece que este comunicado debería ser revisado por las autoridades superiormente jerárquicas de ese Ministerio Público. Habla completamente de una reprimenda a las autoridades policiales, pero no se refiere en sentido alguno a la actitud ni a la irregularidad cometida por la fiscal. Yo creo que si hay que hacer un análisis, hay que hacerlo de ambas partes, porque de esto quizá lo que se aspira es que salga un ejemplo, un correctivo que sirva para los demás, que sirva para otros fiscales, que sirva para otros policías. Pero vamos a ver qué sale de ahí, porque dice el jefe de la policía que tan pronto reciba el informe, lo va a estudiar y va a adoptar las medidas regulares. Dijo que los policías tienen el designio y la misión de garantizar las libertades individuales que permitan una convivencia pacífica, mantenimiento del orden, protección de los derechos, de los bienes, de la vida, haciendo cumplir las leyes, y que las malas actuaciones son inaceptables en la fila de la policía. Yo creo que eso, digamos que ¿cómo que tú dices, Nelson? Para prensa. Sí, para consumo de la prensa. Eso estuvo bien, pero que se pongan de acuerdo y hagan un comunicado conjunto. Ahora, el comunicado de Higüey, cuando yo lo leí, tuve que leerlo varias veces porque yo dije, cuidado, si es un meme, si no es real, tal vez lo hizo alguien en una oficina que no era del Ministerio Público, porque a mí me parece que está muy parcializado. Sí. Pudo ser un poco más elegante. Sí, yo creo que la magistrada Mercedes Santana, que parece que es la jefa del Ministerio Público en Higüey o en la provincia. Y me dicen que es una gran colaboradora. Bueno, debe revisar ese tipo de comportamiento y de redacción.
y de reacción impulsiva. Le quita majestad, le quita elevación al Ministerio Público. Decía un amigo mío que él sospecha que ese comunicado lo elaboró la propia fiscalizadora. La fiscal, sí. La propia fiscalizadora y lo distribuyó. Incluso cuando nos interesamos de la veracidad, porque a nosotros en el Caribe nos pasó igual que a ti, Yulisa, y estas cosas. Tratamos de verificar con el Ministerio Público, con la cabeza del Ministerio Público, y nos dijeron que no era un documento oficial del Ministerio Público. Parece que no desligándose, sino que no salió de aquí, de la Procuraduría General de la República, que salió precisamente de donde está identificado, de la Fiscalía de Higüey. Lamentable, deplorable acontecimiento que yo reitero, hay que echarle agua al vino, que se saquen las experiencias en lo que respecta a los protocolos, a los comportamientos tanto de la policía como del Ministerio Público. Atención con esto, que no es el primer caso de vehículos sin placa, no podemos reivindicar eso. Quizás pueda simpatizar, Yulisa, es un tema que tú dominas mejor que yo, con una de las versiones que anda rodando de las condiciones precarias en que trabajan los fiscales, en que se mueven los fiscales, porque dicen que esa fiscalizadora salía de su trabajo, no sé qué era el trabajo, habla de un allanamiento y mire cómo anda en un vehículo. Mira cómo terminó. Cómo terminó un vehículo sin placa, que no anda ahí. Sin Quizás placa, a propósito de las reivindicaciones de la Asociación de Fiscales, hay que prestarle atención a las condiciones materiales de existencia y salariales, Nelson, de los fiscales. Si el vehículo está asignado, que eso es una práctica común, señores, en el Ministerio Público y en la policía, se incautan los vehículos y le dan uso. A pesar de que eso está mal que se haga, porque la autoridad no tiene derecho a utilizar la propiedad privada si no hay una sentencia, pero ya que lo están haciendo, háganlo de la manera correcta, asígnenselo por escrito, para que si una persona es detenida por la policía, independientemente de que sea fiscal o no, pueda demostrar que ese es un vehículo asignado, pero vamos más allá, porque un vehículo sin placa, independientemente de que esté asignado o no, no se supone que la autoridad esté en la calle en un vehículo sin placa, porque la misma policía lo para. Cada vez que le han entrado a tiro a los Sonata, ¿cuál es el factor común? Un Sonata sin placa, le dijimos que se pare y no se paró, le entran a tiro. Entonces, yo creo que el perfil sospechoso le cayó encima a la fiscal de Higüey, y qué pena, porque tengo entendido que es una persona fajadora, que es una buena fiscal, que la magistrada Mercedes también es una buena fiscal, pero quedaron enredados aquí entre la pata de los caballos en un altercado con la policía, y ojalá que eso no se repita. Da la pausa. En la entrevista central de Despierta con CDN tenemos a don Carlos Segura Foster, que es experto agropecuario y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Buen día, don Carlos. Buenos días, apreciados amigos. Me complace mucho estar de nuevo con esta comunidad de CDN y el periódico El Caribe. Bueno. La última vez que estuve fue en el Caribe, en un almuerzo. En el almuerzo, sí. El almuerzo en el Caribe. Pero retornando aquí, correspondiendo a su invitación. Sí, más que experto agropecuario y miembro del PLD, es un hombre bastante ligado al agro. Hay que decir que usted fue administrador del Banco Agrícola. Y antes de hablarle de préstamos, de tasa, de víveres, vamos a ver qué es lo que ha cambiado, porque el Agrícola, con el asunto de la visita sorpresa, era muy activo. Semanalmente tenía una tarea que le daba seguimiento. ¿Qué usted está viendo distinto? ¿Esta gente que están ahora al frente heredaron algo de ustedes o realmente se olvidaron? No, lo que hay es un cambio radical en el accionar de este gobierno con relación a lo que era el gobierno anterior. Como ustedes deben recordar, desde el día 1 de este gobierno se dejaron sin efecto las subastas para las importaciones necesarias para complementar la demanda de los alimentos. Eso crea una situación que definitivamente se ha venido confirmando en el tiempo, de que son autoridades que han privilegiado las importaciones en sustitución de la producción nacional. Entonces, en esa tesitura, prácticamente se están manejando todas las instituciones, incluyendo el Banco Agrícola, que llegó con el San Benito de que 5.000 millones a tasa cero, y 5.000 millones no es ni siquiera
el 20% de lo que son las necesidades de un año de financiamiento. Pero lo más triste es que esos 5.000 millones a tasa cero mayoritariamente fueron prestados a instituciones estatales, al Ministerio de Agricultura, al Instituto Agrario Dominicano, al INEPRE, al INTABACO, al IDIA, y un conjunto de allegados que también acapararon, y por eso apenas a los pequeños y medianos le llegó entre un 10 y un 15%, porque un 5% se utilizó en gastos administrativos. Por eso nosotros repetimos desde el inicio que los pequeños y medianos agricultores se quedaron oliendo donde guisan, porque no disfrutaron de esa política, que es una política que, si se quiere, es una continuación de lo que se venía aplicando en el gobierno anterior, porque la tasa cero no es iniciativa del gobierno actual. La tasa cero nosotros la implementamos desde 1998 a través del programa de pignoración del arroz para crear la estabilidad, en donde tanto a los productores como a los molineros, las instituciones del gobierno asumían el pago de los intereses, de los seguros y de los gastos de almacenamiento. Por tanto, si el gobierno le pagaba esos intereses, el agricultor, en términos reales, no pagaba ni un centavo de interés. Por demás, nosotros tuvimos que enfrentar la situación heredada de altas tasas de interés. Y para no entrar a un pasado anterior, vamos a decir lo que era el 12. El 12, los préstamos de producción eran de 18% y los de comercialización a 24%. Nosotros logramos una política que vinimos aplicando correctamente y llevamos los créditos de producción al 8%. ¿Y qué significa llevar el crédito de producción al 8%? Que si un agricultor para un préstamo a un plazo de un año pagaba por $1.000.000 de pesos 180.000 pesos, pues lo convertimos en una obligación de 80.000 pesos. Pero usted habla del 8%, 24% en el 12, pues eran ustedes que estaban gobernando en el 12. Pero cuando nosotros llegamos... Usted está cantando y llorando, porque era Leonel el presidente. Pero cuando Leonel llegó en el 4, los préstamos eran el más barato 36 y el más caro 42. Pero no quise referirme a eso. Ah, ok. Porque yo tengo que respetar que Leonel fue parte de lo que nosotros hicimos posteriormente. Entonces, pero Leonel logró reducir de 36 y 42 a 18 a 24, es decir, que lo redujo al 50%. Nosotros seguimos con esa política y qué bueno que hubiese seguido. Era mejor que usted lo cogiera desde el 36 para que no dé la sensación. Pero yo, no, porque yo fui el responsable de bajarlo del 36 al 18. Yo fui administrador cuando Leonel, recuérdate. Sí, no, pero está bien, ya está claro, pero me sorprende que usted comience en el 12 como haciéndole oposición, un discurso a Leonel Fernández cuando era su presidente. No, porque realmente los enfoques de la política del 12 al 20 fueron diferentes a los enfoques del 4 al 12. Y no por razones de visión del presidente Leonel, sino porque el país se vio obligado a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, entre otras cosas, incluía la eliminación del Banco Agrícola, que por suerte hubo puntos de vista diferentes, entre los cuales estábamos los defensores, junto a Danilo, de que no debía desaparecer. No, pero vamos a seguir en la hilación del discurso que usted tenía, no quiero dispersarlo. Era una simple inquietud, que si usted vino aquí en un rol de atacar al gobierno anterior. Marte. No. En sentido general, porque usted ha tocado aspectos muy específicos de lo que es el sector agropecuario, más bien lo referente a los préstamos, las tasas, pero en sentido general, casi 3 años después, ¿verdad?, esta gestión, ya se puede evaluar y ya no se puede quizá hablar del tema de la pandemia, que fue el reto básicamente durante el primer año, que obviamente eso impactó en las medidas de este y de cualquier otro gobierno. En sentido general, ¿cómo usted evalúa la parte del sector agropecuario? Yo lo puedo definir fácilmente. La instrucción que hizo fue la sustitución de la subasta de los permisos de importación de la parte de los alimentos necesarios para complementar la demanda. Eso se hacía a través de un mecanismo abierto,
transparente, estableciendo estudios de las necesidades, porque si nosotros aportamos entre el 85 y el 90% de las necesidades de la población, nosotros apenas teníamos que importar entre un 10 y un 15%. Entonces nosotros esos 10 o 15 que importábamos lo hacíamos con un procedimiento tal que la subasta le estableciera que todo lo que se importara no entrara en competencia con el precio de la producción nacional. Pero ahora lo que se produjo al sustituir a nosotros desde el día 1 es que una decisión de la subasta, que era por decreto, lo sustituyeron por una resolución que lo que abrió fue un festival de permisos de importación que nadie sabe quiénes lo manejan, quiénes lo otorgan, en qué condiciones se otorgan, y que lo que han producido es una situación de penuria al productor nacional que se ha visto de crisis en crisis, y sin embargo el consumidor ha pagado los alimentos más caros de la historia. Yo puedo darle las cifras reales de qué ha sucedido con la inflación. Mire, este país afectado por una inflación producto de la pandemia, de inconvenientes internacionales, pero muy mal manejada, porque fue la inflación más alta del área. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque se ha lastimado la parte más sensible, que es la producción de alimentos. Y mientras ahora mismo ya se llegó a rango meta la inflación, los alimentos siguen al doble. Para que ustedes tengan una idea, en los prácticamente 3 años de gestión de este gobierno, los alimentos en promedio han duplicado el resto de la... Yo traje unas imágenes en gráfico que te dan 2 colores lo que es la inflación de los alimentos y la inflación general. Desde el 12 hasta el 20, los alimentos siempre estuvieron por debajo del rango meta de la inflación, que fue muy baja, por cierto. Pero a partir de agosto del 20, esa línea de los alimentos se va separando de la inflación general, y ha resultado ser que mientras en 3 años el índice de precio del consumidor es 27, el de los alimentos es más de 40. Sí, pero usted no puede olvidar que el 20 había pandemia, que el gobierno le ha caído el problema de la guerra, que eso dislocó los precios de la materia prima. O sea, que hay muchos factores que juegan a favor de este gobierno. Ahora bien... Pero no a favor, que justifican lo que sucedió. Bueno, pero el gobierno habla de autosuficiencia alimentaria, ahí es que yo voy. Hay muchos subsidios, sí, bastante. Ahí vi que celebraba el gobierno que sobre el sector arrocero le han destinado más de 1.000 millones de subsidios. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Bueno, de apoyo al productor, de ese tipo de cosas. Pero malo en el sentido de que eso distorsiona los números, las cifras, los indicadores de la economía nacional. ¿Usted comparte esa opinión de la autosuficiencia alimentaria? Aquí hay un mal manejo de lo que es la autosuficiencia, y es con una idea que ha utilizado este gobierno de mentir, de convertir la mitomanía en realidad. Realmente aquí la autosuficiencia ha sido posible porque han duplicado las importaciones. Entonces, mientras ha decrecido la producción nacional, se ha duplicado la importación. Entonces, se ha perdido la autosuficiencia por 2 motivos. Porque la importación ha venido con inflación incluida desde otro país y ha obligado a la pérdida de más de 45 empleos en el sector agropecuario, que es el sector de menos recuperación en los 3 años de este gobierno. 45.000. 45.000 empleos. Hoy hay menos en el sector agropecuario, que dicho sea de paso son los empleos más baratos. Entonces, si usted me dijera, bueno, pues estamos compensando porque eso ha permitido que la gente coma más barato. No, el pueblo dominicano está comiendo a los precios más caros de toda su historia. El pueblo dominicano nunca había pagado pollo a más de 100 pesos, ni arroz a 40 pesos, ni plátano a 50 pesos, ni papa a 90 pesos el kilo, ni en una Navidad pagar
una libra de cerdo a 700 pesos. Esas son realidades producto de una equivocada política. Esos son números suyos, esos que están ahí, sí. Porque yo veo que ha subido el empleo. De 393 a 409. No. Bajó de 409 a 304. Ese es lo que dice la parte más bajita, es la actualidad. 2022 es lo último que ese es el año 2022. Abajo, sí. Y el de arriba es el 19. Todavía no está actualizado ahí porque estamos en el 23. Estamos ahora mismo en 41,000 empleos menos. Pero lo más importante de destacarle es que ha habido un festival de importaciones como nunca antes. Y como nunca antes los dominicanos están comiendo los alimentos más caros. Usted decía, a pesar de que baja la inflación, se mantienen los precios altos en los productos. Sí, pero sí. Eso es una serie de productos, eso que usted mencionaba, ¿verdad? No. En sentido general, en todos los meses, si usted lee el informe del Banco Central, el factor más alto, la inflación más alto, afecta a los alimentos y las bebidas, y a los quintiles más bajos, 1, 2 y 3, que son los que afectan a los sectores más pobres. Porque la seguridad alimentaria no solamente es ofertarle el alimento, sino que la gente mantenga su poder adquisitivo. Y aquí el poder adquisitivo se ha perdido. Y por eso, en este país, por estar los precios mucho más caros y el ingreso rendirle menos, porque en términos reales, el que ganaba 100, el que tenía 100 disponibles para los alimentos en el 19, hoy apenas tiene 75, entonces tienen menos poder adquisitivo. Por tanto, está comiendo más caro y está comiendo mucho menos. Bueno, como usted es un político opositor, a la gente que tome y deje, porque usted es una parte interesada, tan interesada que llegó con su chacabana morada. Yo soy un orgulloso PLDista. PLDista. Sí, orgullo PLDista. Veo por las iniciales que usted tiene un segundo nombre. ¿Cuál? Carlos Antonio Segura Carlos Foster. Antonio, por todo el mundo, Carlos Segura Foster. Servidor público por 59 años. Ingresé al Banco Agrícola orgullosamente como mensajero en el 1964. Y en los gobiernos que no eran de mi partido, llegué a la posición 3. Esa es la realidad. No, es una figura muy conocida. A través de evaluaciones y oposiciones. Y hasta respetada del medio, porque no veo que le están haciendo auditoría, el Banco Agrícola, la Cámara de Cuentas. No es bueno que la hagan. Lo de la visita, ya terminamos, pero lo de la visita sorpresa que están cuestionando ahora, que se está investigando, que este gobierno no ha encontrado nada. La visita sorpresa fueron el portaestandarte para el éxito de la política agropecuaria, que conforme los informes hechos por este gobierno en el 2021, dicen que creció en promedio 5.2, que la inflación de los alimentos estuvo por debajo de la inflación general y que el pueblo mejoró en todos los indicadores de vida. Y que hay más pobreza ahora. Ahora ha aumentado la pobreza. Nosotros bajamos la pobreza de 50 a 25 en 8 años. Y ahora ha vuelto a subir. Como ha vuelto, nosotros logramos bajar la seguridad y la criminalidad y ahora de nuevo está subiendo. Nosotros hemos perdido en este país, lamentablemente, todas las condiciones materiales de asistencia que habían mejorado en el gobierno anterior. Y quiero destacar la bondad de la visita de la empresa, que no era solamente el financiamiento de la empresa, sino que mejoraron todos esos indicadores y crearon bienestar en todas las comunidades. Hay comunidades que cuando nosotros salimos del gobierno habían aumentado su riqueza 5 veces con relación a lo que había sido 8 años antes. Bueno, vamos a ver cómo le va al PLD ahora. Estamos casi en la precampaña electoral para la lucha para el retorno al poder. El hecho de que a pesar de las penurias el pueblo esté desarrollando una campaña con alegría es porque tiene la certeza de que estas penurias van a acabar con la vuelta del PLD y de haber en el 24. De que falta poco. De que falta poco. Bueno, gracias, don Carlos, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y le dice a las dos jóvenes, a Yulisa y a Catherine, que me gustaría que ellas participen. Esa fue una ausencia circunstancial. Circunstancial, ambas, sí. ahí.
Diego Sosa Sosa es un hombre que le da seguimiento al guión del programa. Enterado que él iba después de Segura Forte, que íbamos a hablar de Banco Agrícola, de alimentos, de agricultura, el tema de este lunes es riega y abona tu patrimonio. Es decir, que viene más o menos en un perfil de agricultor. Diego Sosa, vamos a regar y a abonar el patrimonio personal de la gente. Adelante, Diego. Hola, hola en estudios. Qué calor hace. Pero ustedes no tienen calor porque ustedes están en esos estudios refrigerados, pero la calle está calurosa. Claro, es muy temprano todavía, pero ya ni siquiera que sea temprano. Este calor está acabando con todo. Veo como los jardines están muy secos y por eso he traído este tema en el día de hoy de cómo nosotros debemos cuidar nuestro patrimonio, porque hace mucho calor, sí, y cuando nosotros descuidamos el patrimonio porque las cosas están pasando y nuestro patrimonio comienza a comérselo una deuda o la inflación, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso me interesa que veamos esto de la grama, como yo la veo, que está muy seca, que hay que echarle agua, que hay que ponerle una sombrita, que hay que ponerle abono cuando va a llover en el momento preciso. Debemos ver cómo nosotros podemos abonar nuestro patrimonio. Si yo tengo una cantidad de dinero, ¿cómo yo puedo lograr que ese dinero se reproduzca sin dárselo a esos maravillosos, iba a decir malvados, pero digamos maravillosos, que prometen multiplicar nuestro dinero sin hacer absolutamente nada? Nosotros no tenemos que hacer nada, ellos lo toman y lo multiplican. Eso es mentira. Yo lo que digo es que hay que saber de inversiones, hay que saber de deudas productivas. ¿Cómo productivas? Bueno, es que hay deudas que son productivas, hay algunas que son no productivas, eso hemos hablado mucho, pero en algún momento volveré a hablar de eso y expandir este tema, que son las que no producen. Están las productivas, que yo tomo una deuda y la pongo a producir, y están las que yo quiero hablar hoy, que son las superproductivas, aquellas que yo tomo la deuda y otro paga la cuota y yo me quedo con el bien. Por ejemplo, una casa propia o un apartamento para alquilar. Tomemos ese negocio para alquilar. Yo tengo una cantidad de dinero, ¿cómo yo abono ese dinero? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo le echo agua? ¿Cómo lo riego? Para que en el momento preciso ese patrimonio comience a florecer y comience a dar cada vez más. En medio de este calor, y este calor en lo financiero podríamos hablar de que estamos con altas tasas, pero viene una oferta por ahí, hay que aprovecharla. O estamos con tasas pasivas que están altas pero van a bajar, tengo que aprovecharme de esas altas tasas pasivas. Todo eso es saber de inversiones. Pero yo quiero saber también de esos préstamos que me ayudan a ser súper productivo mi patrimonio. Cuando yo quiero hacer esto, lo que hago es que tomo una parte de mi dinero, consigo un préstamo y el préstamo lo va a pagar, por ejemplo, si yo compro un apartamento y lo alquilo, con lo que recibo de alquiler, estoy yo consiguiendo que ese dinero mío se multiplique porque eso va a pagar la cuota. Y es que la cuota tiene dos partes, una parte que es interés y otra parte que es capital. Cuando yo pago el interés, solamente es como si le pagara a un prestamista, nunca va a bajar lo que debo, pero cuando pago capital estoy abonando y el mes siguiente voy a pagar menos interés porque ya debo menos. Y aquí viene algo interesante. Muchas personas me preguntan: Diego, pero yo no tengo suficiente capital para que la cuota sea suficientemente similar a lo que es el alquiler que voy a recibir. Y yo le digo, no te preocupes. Hay gente que me dice, no, pero yo lo que voy a hacer es ahorrar dinero y entonces cuando tenga el dinero suficiente hago la operación. Pero si vas a ahorrar dinero, te digo, recuerda, acabo de decirte, hay una parte que es interés de la cuota y la otra capital. Si tú le pones más capital o si tú no podías pagar el capital completo, sino solamente una parte, la cuota es más alta. Lo que tienes que hacer, en vez de llevar eso a un ahorro, llevarlo a un ahorro dentro de esa cuota. Y de esa forma, tu capital que estás pagando es un ahorro. Y es un ahorro súper productivo porque cuando tú pagas, recuerda que dije que el mes siguiente vas a deber menos y el interés será menor. Estás ahorrando por dos partes. Estás ahorrando la parte que te dice, bueno, no debes ya esta parte, pero como ya pagaste una parte, ya el interés va a ser menor. Entonces, si no tienes suficiente dinero, en vez de suficiente inicial, en vez de ahorrarlo aparte,
toma un préstamo que la cuota sea mayor de lo que recibes de alquiler, y lo que ibas a ahorrar, pónselo a la cuota. O sea, la cuota es más alta de lo que te paga el inquilino, pero hay una parte que es tu ahorro. Por eso yo digo, ahorro superproductivo y una deuda superproductiva te pueden servir para realmente hacer crecer tu patrimonio, pero recuerda muy bien que no puedes descuidarte en estos momentos de calor, que todo cambia, y echarle agua y estar pendiente, y porque siempre hay que saber cada día más de esto del dinero para ser cada día más libres. Me pueden seguir por las redes, Diego Sosa Sosa. Recuerden que tenemos siempre un webinar todos los meses y pueden seguir aprendiendo con nosotros. Nos vemos el próximo lunes, señores. Gracias a Diego. Ustedes vieron a Diego en ese rejuego de que si usted paga el saldo al corte, que paga nada más los intereses, que toma un préstamo. Bueno, háganle caso. Y como dice él, hay que regar y abonar el patrimonio personal. A propósito de eso de coger prestado para pagar otro, Jaime Aristi Escudero hizo una denuncia seria a la banca. Ustedes recuerdan la semana pasada que el Banco Central dispuso de 60.000 millones de pesos para la banca, para prestarlo a distintos sectores. Y Jaime Aristi pregunta a la banca, parece que se retiraron los 60.000 millones a una tasa de 9%, y según Jaime Aristi, la banca coge 60.000 millones al 9% y pagó deuda que tenía al 16 con una tasa de 16. Es una serie de denuncias que se ha quedado como en el aire en el fin de semana, pero atención con esto, de coger un dinero a una tasa menor y tú pagas con ese dinero los préstamos que tú tienes o la deuda a una tasa mayor, y el señor que lo encuentre confesado. Por ahí está la denuncia de Jaime Aristi. Gracias, Diego Sosa. De nuevo, te haremos caso para rendir el patrimonio. A la próxima.